Entonces, acompáñame. A ver, buenos días con todos. ¿Sí? Te saluda el profesor Jordi Yaconza. Y nos toca ver hoy día el temita de bioanatomía llamado evolución. ¿Ya? Recuerda que tu aula es intermedio, segundo es secundaria, y a ver qué tal nos va hoy día. ¿Sí? Muy bien, chicos y chicas, empezamos. Empezamos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poquito esto de la evolución. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe a estas alturas de que la evolución es un continuo cambio de los seres vivos, ¿sí? Los seres vivos van cambiando conforme pasa el tiempo, conforme pasan las generaciones, etcétera. Y sucede que esta idea del cambio, por ejemplo, no fue siempre así, sino que, ¿cómo estamos? Sino que tuvo unos antecedentes, ¿no? Unos antecedentes, ciertas ideas antiguas que lamentablemente, así como en Origen de la Vida, te acordarás, ¿no? De Aristóteles y la generación espontánea, ya, igualito pasó acá. Mira, en la época clásica, en la época antigua, por decirlo así, se creía mucho, Aristóteles, perdón, mencionaba que todos los seres vivos han permanecido inalterables desde su creación. O sea que los seres vivos no cambiaban conforme pasaba el tiempo, ¿sí? Permanecían inalterables, permanecían fijos conforme pase el tiempo. O sea, tal cual habían sido creados, tal cual seguían existiendo los seres vivos. No habían cambiado, no habían... O sea, la evolución acá no se consideraba, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, mira por acá. Inclusive Aristóteles tenía la idea de la escala natural o escala naturae, en la cual Aristóteles creía que el hombre era el pináculo de toda la escala de la naturaleza, es decir, sobre todos los animales, plantas, minerales, etcétera, el hombre era lo máximo. ¿Ya? Ya, no hay problema, vuelves a ingresar, no te preocupes. Listo. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como le decía, Aristóteles creía que los seres vivos no cambiaban, permanecían tal cual como habían sido creados. Inclusive propuso una escala natural en la que el hombre se situaba en el pináculo eh, de los seres vivos. O sea, éramos lo máximo para él, ¿no? Entonces, más o menos, Aristóteles tenía una idea muy egocéntrica, situando al hombre como la especie dominante, etcétera, ¿no? Sobre los otros seres vivos. Pero tú sabes que hoy en día eso no es cierto. Nosotros como seres humanos, como seres vivos, formamos parte del grupo de miles de millones de seres vivos que habitan este planeta, ¿sí? Formamos parte de la naturaleza. Ya nada de que somos superiores a otros seres. No, 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 no. Eso es totalmente falso. Eso se cumple para un ser egocéntrico y nosotros no somos egocéntricos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Aristóteles creía eso, de que la evolución no existía. Nada de que cambian los seres vivos. No, 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 no. Tal cual han sido creados, tal cual se mantienen hasta el día de hoy. Según él. Entonces, las ideas de Aristóteles, te comento, prevalecieron sin cuestionarse durante 2000 años, ¿sí? Igual que en el origen de la vida, ¿te acuerdas? Ya, igualito acá. Pero todo cambió a partir del siglo XVIII, ¿ya? A partir del siglo XVIII, estas ideas aristotélicas de que los seres vivos no cambian se comenzaron a cuestionar. Y te doy un plus adicional, ¿ya? Estas ideas de Aristóteles se llamaron fijismo. Fijismo, ¿ya? El fijismo era la forma de pensar de Aristóteles que nos decía de que todos los seres vivos estaban fijos, no cambiaban, no se modificaban conforme pasaba el tiempo, las generaciones, los años, las generaciones en este caso, ¿ya? El fijismo, ¿correcto? Ahora, mira acá lo interesante, ¿no? Mira acá lo interesante. En el siglo XVIII comienzan a cuestionarse estas ideas recién, ¿correcto? Comienzan a pensar, oye, capaz los seres vivos han cambiado, ¿no? Se han modificado conforme ha pasado el tiempo. Y esto surge producto de descubrimientos que se hicieron en ese siglo, ¿no? En el siglo XVIII.
Cuando se comenzaban a construir los ferrocarriles, las carreteras, las ciudades en ciertos lugares de Europa, ¿sí? Hace en 1700 más o menos, ¿ah? Se descubrieron, mira, se descubrieron estructuras óseas como las que ves aquí, ¿correcto? ¿Me entiendes? Cuando la civilización europea comenzó a construir, a expandirse, ¿sí? A construir carreteras, a hacer excavaciones, construir ferrocarriles, se encontró con huesitos, ¿sí? Con huesitos, correcto. Estos huesitos, ¿sí? Correspondían a seres vivos que ellos nunca habían visto y no conocían que existían en este planeta. Estos huesitos, ¿cómo se llaman? ¿Te acuerdas? A ver, escríbeme al chat. ¿Cómo se llaman esos rastros antiguos, como los que te pongo acá? A ver, vamos, muy bien, Villalobos, excelente, ahí está. Muy bien. ¿Cómo se llaman esos restos? Pues chicos, esos restos. Muy bien, muy bien. Perfecto. Los famosos y conocidos restos fósiles. Restos fósiles. A ver, yo tengo en clase. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. A ver, traten de contestar la mayoría, porque recuerden que con la sala de chat yo me apoyo bastante para poner su calificación, ¿ya? Muy bien. Entonces son los famosos restos fósiles, ¿sí? Y estos restos fósiles se descubrieron recién en el siglo XVIII, en 1700 más o menos, por si acaso, ¿ah? ¿Ya? Entonces, gracias al descubrimiento de los fósiles, es que surge la idea de que los seres vivos han cambiado a través del tiempo. ¿Ya? Han cambiado a través del tiempo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, justamente conforme surge este pensamiento, surgen también formas de explicar ese cambio, las famosas teorías evolutivas, ¿sí? Las teorías, justamente su nombre lo dice, son eso, tratan de explicar cómo es que los seres vivos han cambiado, cómo es que los seres vivos han evolucionado, ¿ya? Entonces, una de las primeras teorías, y es lo que vamos a ver ahora, es el lamarquismo. También vamos a ver la teoría de Darwin, la teoría de las mutaciones y el neodarwinismo. Entonces, prepárate, por favor, para esto. ¿Ah? Tienes que saber qué es el lamarquismo, qué es el darwinismo, el mutacionismo, el neodarwinismo. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Atento, atenta. Te voy a preguntar ahí al que no contesta nunca. Muy bien. El lamarquismo fue propuesto por este señor, Jean-Baptiste de Monnet, el famosísimo y conocido Caballero de Lamarck. ¿Ya? Ahí te lo presento, mira. Ahí está, salúdalo. Buenos días, Lamarck. Ahí está. ¿Correcto? Este señor Lamarck escribió un libro en el cual planteó su idea del lamarquismo y ese libro se llamó Filosofía Zoológica y fue escrito recién en 1809. Correcto, en 1809. ¿Ya? Entonces ya prácticamente empezando el siglo XIX, ¿no? Muy bien, 1809. Él propone, o sea, Lamarck propone un mecanismo evolutivo, ¿no? Él explica, ¿no? La idea de la herencia de caracteres adquiridos y también la famosa ley del uso y el desuso, ¿sí? Lamarck más o menos decía, ¿no? De que cuando un organismo utiliza un órgano, este órgano se desarrolla. Y cuando ese organismo no utiliza un órgano, ese órgano desaparece o se desusa y va disminuyendo, va desapareciendo. ¿Ya? Y Lamarck nos decía de que todas las características que nosotros tenemos las heredamos a nuestras futuras generaciones. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que Lamarck trata de explicar con un ejemplo clásico es el origen del cuello largo de las jirafas. Te acordarás, ¿no? El cuello largo de las jirafas. Y más o menos te dice esto, ¿no? Él te dice, las jirafas antiguamente tenían el cuello corto y las patas cortas, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, estas jirafitas, ¿no? Tienen un problemita con la alimentación. Es decir, ellas antiguamente eran pequeñas, ¿no? Y se alimentaban de hojas que estaban cerca al suelo. Pero producto de un fenómeno natural, ¿no? Las hojas que estaban cerca al suelo comenzaron a escasear
y solamente estaban disponibles las hojas que estaban más altas, ¿sí? Las hojas que estaban cerca a las copas de los árboles. Ahora, estas jirafitas se vieron en la necesidad de estirarse, estirarse y estirarse con el fin de alcanzar el alimento. Y conforme hicieron ese ejercicio de estirarse, su cuello creció, ¿sí? Su cuello creció y esa característica, o sea, su cuello creció y esa característica fue heredada a sus hijos, ¿correcto? Eso es lo que te dice. Profe, si los que no pudieron estirar, bueno, se murieron, pues, claro, ¿ya? Entonces, Lamarck te dice, ¿no? Que en época de sequía las jirafas estiraban su cuello para alcanzar las hojas. Este uso del cuello provocó su estiramiento. Finalmente, el cuello estirado de la jirafa se heredó a las siguientes generaciones y así todas las jirafitas tuvieron el cuello y las patas largas. Correcto. Esa es la idea de Lamarck, ¿no? Uno utiliza un órgano y lo desarrolla. Ya, perfecto. Pero chicos, en el caso del amigo Lamarck, ¿no? En el caso del amigo Lamarck, la idea que propone es un poquito errada. ¿Por qué? Porque está bien, ya, utilizamos un órgano y lo desarrollamos, ¿no? Por ejemplo, mira, el amigo Homero se va al gimnasio, ¿no? Y saca sus músculos, perfecto, hace sus pesas, etcétera, ¿no? Musculoso él. Pero la pregunta es, ¿no? Si Homero es musculoso, es físico-culturista, ¿no? Entonces, el hijo de Homero, imagínate, ¿no? Que no sea Bart, ni sea Lisa, ni sea Maggie. Un hijo X. Necesariamente va a ser como el papá, o sea, musculoso, van a ser así con esa masa muscular sobredesarrollada. La respuesta claramente es un no, ¿sí o no? ¿Me entiendes? La respuesta claramente es un no, obviamente, ¿no? O sea, una persona musculosa no va a tener un hijo ahí con los bíceps, los cuadríceps bien desarrollados. No, no, no. Todos los seres humanos o los bebitos humanos nacen igual, nacen prácticamente con un peso promedio de tanto, una estatura de tanto, los músculos no están desarrollados, ¿me entiendes? Entonces, Lamarck tenía esta mala idea de que las características que adquirimos cuando nos desarrollamos se pasan a las siguientes generaciones. Algunas sí y otras no, pues. No siempre son todas. Correcto. ¿Me entiendes? Otro ejemplo. O sea, si yo soy bueno en biología, ¿necesariamente mi descendencia, mis hijos, van a ser buenos en biología? No, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Si yo me tiño el cabello de rubio, ¿mis hijos van a nacer rubios? No, porque eso no depende, a ver, no depende mucho de ello, ¿no? Correcto. Entonces, esta es una teoría que no funciona, pues. La evolución no trabaja así, la evolución no trabaja de esta manera, como lo dice Lamarck. No que usamos un órgano y este uso lo desarrolla y esas características se heredan a la siguiente generación. Nada que ver, chicos y chicas. ¿Ya? Nada que ver. Correcto. Listo. Bien. Ok. Entonces, la teoría de Lamarck no estaba correcta. ¿Ya? Le damos un dislike a la teoría de Lamarck. ¿Sí? Pero el reconocimiento a este señor por ser el primero en el mundo en proponer una teoría de la evolución. ¿Sí? El primero, ¿no? El primer ser humano en intentar explicar el cambio de los seres vivos a través del tiempo. ¿Correcto? ¿Me entiendes, cierto? Listo, ahí está. Vamos a ver quién sigue después de Lamarck. Bueno, te comento, sigue la teoría más importante de todas, el darwinismo, ¿no? Propuesta por tu tío Charlie Darwin, correcto, Charlie Darwin, ¿sí? Ahí está, mi amigo Charles Darwin. Y un amiguito más llamado Russell Wallace. La teoría es de ambos, ¿no? Pero se reconoce más a Darwin que a Wallace, ¿ya? Listo, estarás atendiendo, ¿no? Estarás atendiendo. Ahorita te voy a preguntar. Ahí está el señor Darwin, feliz y contento él, ¿ya? Muy bien. Claro, el padre de la evolución es Charles Darwin, pues. Excelente, es Charles Darwin, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Tenemos acá que Charles Darwin, ¿ya? Tú, si quieres, llámale Charlie, ¿sí? Escribe un libro en el año 1859, ¿correcto? Llamado El origen de las especies por selección natural. O sea, él publica su libro
prácticamente 50 años después de la teoría de Lamarck. ¿Me entiendes? Listo. Darwin y Wallace fueron dos personas que proponen esta teoría de la evolución por selección natural. Sin embargo, se le reconoce más a Darwin debido a que él publicó un libro. Wallace no publicó nada, ¿ya? Pero Wallace sí tuvo un papel trascendental en las ideas de Darwin, ¿sí? Ahí está el librito de Darwin, me imagino que alguna vez lo han leído, lo han revisado. Bueno, en todo caso, es recomendadísimo que lo revisen, ¿ya? Recomendadísimo, ¿sí? Tampoco utiliza un lenguaje complicado. A Darwin explica con muchos ejemplos cómo es su teoría de la selección natural, ¿ya? Mira por acá. Darwin tiene un mecanismo evolutivo, ¿sí? O sea, para Darwin la evolución funciona, escúchame, ¿ah? Para Darwin la evolución funciona con selección natural, ¿sí? Con selección natural, correcto. Y ahorita te voy a explicar más o menos cómo es esto de la selección natural, ¿sí? Entonces, otra vez, para Darwin toda la evolución funciona con la selección natural. La selección natural es algo que existe, ¿sí? Que es algo que existe para él, ¿no? Para él. Es algo que existe y es el motor que impulsa el cambio de los seres vivos. ¿Ya? ¿Me entiendes? Listo. Entonces, para desentrañar un poquito la teoría de Darwin, vamos a ver algunos antecedentes muy importantes. ¿Ya? ¿Cómo Darwin llega a establecer esta teoría? Entonces, primer antecedente, bueno, te comento que un Darwin, jovencito él, ¿sí? Veintitantos años, decide embarcarse en un viaje, en un barco de investigación llamado el Beagle, ¿sí? Esto lo hace en el año 1831 y durante 5 años Darwin se fue a la mar en una expedición, ¿no? En una expedición en el barco llamado el Beagle. En esta expedición, ¿no? En esta expedición y de investigación, obviamente, Lamarck recorre gran parte del continente americano, sudamericano en este caso, ¿no? ¿Sí? Recorre muchas costas, correcto. Recorre muchas costas. Inclusive llega a Perú, te comento, a Darwin llegó a Perú, ¿me entiendes? Darwin llegó a Perú, llegó a Lima, ¿sí? En este periodo llegó a Lima, correcto. Pasó por Chile, pasó por Argentina, se fue por Uruguay, Río de Janeiro, etcétera, pero llegó a nuestro país, ¿sí? Darwin inclusive escribió en su bitácora de viaje unos comentarios respecto a Perú, ¿sí? Respecto a Perú, correcto. Darwin escribió de que este país era un país, bueno, con un poquito de tinte discriminatorio, ¿no? Era un país que estaba caracterizado por las constantes peleas, revoluciones, etcétera, y que no era un buen lugar para vivir. Según él, ¿no? Según él, cuando llegó y vio una Lima un poquito caótica, un poquito sumida en una revolución militar, ¿no? En el año 1830 y tantos, pues, o sea, tú sabes de historia, ¿no? ¿Qué ocurría en nuestro país en ese tiempo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, Darwin también pasó por el lugar llamado las Islas Galápagos, ¿sí? Las Islas Galápagos, ¿sí? Y en ese lugar fue donde desarrolló gran parte de su investigación, estudiando seres vivos como, por ejemplo, los famosos pinzones, ¿sí? Los pinzones son estas aves que tú ves aquí, ¿sí? Le voy a poner el nombre, pinzones. Muy bien, ahí los ves, ¿ya? Los pinzones son avecitas que viven en las Islas Galápagos y a Darwin le causó curiosidad, escúchame, le causó curiosidad observar de que estos pinzones tenían el pico diferente. A pesar de que eran pertenecientes a la misma especie, cada uno vivía en una isla separada, ¿sí? Cada uno vivía en una isla separada y tenían el pico diferente, ¿sí? Unos tenían el pico un poquito más, un poco delgado para consumir frutos del cactus. Otros tenían el pico más delgado aún para consumir insectos y otros pinzones tenían el pico grueso
para consumir semillas duras. Entonces Darwin se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es posible que suceda esto? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es que los pinzones tienen esa cualidad de que viven en islas separadas y cada uno de ellos tiene un hábito alimenticio diferente? Pues? Y debido a ese hábito alimenticio diferente es que han desarrollado un pico diferente también. ¿Me entiendes? Y ahí se comenzaba a cuestionar Darwin, ¿no? Y se comenzaba a hacer una idea de qué había ocurrido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esa fue también una influencia para él. El viaje a Galápagos y todos estos 5 años de investigación permitieron que él tuviera una idea un poquito mejor de cómo ocurría la evolución, ¿no? Darwin también leyó un libro llamado El ensayo sobre el principio de la población, de un señor llamado Thomas Malthus, o Thomas Malthus, como quieras decirle, ¿ya? Este señor Thomas Malthus planteó, escúchame bien, planteó de que los recursos, los alimentos crecen en progresión aritmética, o sea, esta línea roja que ves acá, mientras que los seres humanos o la población, entre comillas, lo hacen de forma geométrica. A estas alturas de tu vida ya sabes que es una progresión aritmética y una progresión geométrica, ¿sí? Entonces, o sea, que el crecimiento de los recursos es lento, en cambio el crecimiento de la población es rápido. Normal, si tú te fijas acá, mira. Normalmente los recursos en un inicio superan a la población, pero conforme la población va creciendo, en un momento determinado, la población supera los recursos. Y en este momento hay un punto de crisis. Pues. Hay más población que alimentos en el medio ambiente. Entonces ahí hay una lucha, ¿no? Por quién se alimenta, quién obtiene esos recursos, etcétera, ¿no? Y eso es lo que propone Malthus en este ensayo sobre el principio de la población. Y esto de acá fue leído por tu amigo Darwin y cambió su forma de pensar también. ¿Ya? Finalmente, chicos, una influencia adicional es que Darwin observó la selección artificial. O sea, cuando terminó el viaje de Darwin, él se fue un tiempo a visitar Holanda, ¿correcto? Holanda, ¿sí? Y en Holanda, él observó esta selección artificial. O sea, selección que es realizada por el ser humano. Prácticamente en los ganaderos, ¿no? El Darwin decía ya, o Darwin observaba que los ganaderos agarraban al mejor toro de todo el ganado que tenían, al mejor toro, el que tenía mejores características, y a este mejor toro los cruzaba con todas las vaquitas, con el objetivo de ¿qué? Del famoso mejoramiento de razas. ¿Me entiendes? Del famoso mejoramiento de razas. ¿Sí? Entonces Darwin observó eso y realmente le fascinó el hecho de que se mejoren las razas producto de los cruces de las mejores o de los mejores toritos con las vaquitas. ¿Ya? Entonces, y eso sucede hoy en día también, pues, ¿sí o no? Tú quieres, muchas veces se hacen los cruces de perros de raza, ¿no es cierto? Para obtener una descendencia mejor, ¿sí o no? Muy bien. También, chicos, esta selección artificial ha originado, ¿no? Que surjan nuevas plantas, ¿sí? Las variedades comestibles. Por ejemplo, el brócoli, el coliflor, la col y otras plantitas han sido producto de la domesticación de una planta salvaje que ha sido cultivada bajo condiciones controladas y el ser humano ha podido mejorarla conforme pasó el tiempo y se originó el brócoli, la coliflor, la col, ¿no? El repollo, etcétera, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces la selección artificial es súper importante para la domesticación de animales, el mejoramiento de razas, la mejora de cultivos, etcétera, ¿no? Y Darwin observó eso en su estadía en Holanda, ¿no? Luego de su viaje de 5 años.
Muy bien. Entonces, una vez Darwin, habiendo terminado su viaje y habiendo observado todo ello, ¿no? Plantea su teoría, ¿sí? La plantea y escribe un libro que es publicado en este año, 1859, ¿ya? Entonces Darwin establece postulados de cómo se da la evolución, más o menos. Él te dice, ¿no? De que la evolución, o bueno, de que en una población hay sobrereproducción. Quiere decir que hay más hijos de los que sobreviven. Escúchame bien, hay más hijos de los que sobreviven. Te plantea también de que hay variabilidad. ¿Qué quiere decir? De que los hijos, la descendencia, no es igualita. No somos clones todos los seres humanos, sino cada uno tiene una particularidad. Hay variación, hay variabilidad, ¿sí? No somos clones, tenemos nuestras peculiaridades, nuestras particularidades. 3. Hay una selección natural. A ver, te comento. Muchos hijos, correcto. Algunos diferentes, muchos hijos y cada uno tiene unas particularidades, ¿no? Algunos tienen rasgos positivos o rasgos a favor y otros rasgos en contra, ¿sí? Entonces, en la naturaleza salvaje, en la jungla, todos los seres vivos de esa población van a comenzar a luchar por la supervivencia, por la existencia, ¿sí? Ya que algunos no van a encontrar alimentos, otros no van a encontrar suficiente recursos, otros van a ser devorados, etcétera, ¿sí? Pero los que tienen características favorables, ¿sí? Dentro de esa variabilidad, van a ser, entre comillas, seleccionados, ¿sí? Entre comillas, ¿ya? Y la selección natural va a promover de que en esta lucha sobrevivan los que tienen mejores características, ¿ya? Y los que sobreviven son los más aptos, ¿te acuerdas, no? Son los más aptos, la supervivencia del más apto y esa población, ¿no? Está llena de puros individuos aptos y evoluciona. ¿Ya? ¿Me entiendes? Listo. Muy bien. Acá tenemos lo siguiente. Como te digo, en una población hay muchos hijos, pero todos ellos no son clones. Cada uno tiene una característica, una particularidad. Y esa particularidad, escúchame, puede generar ventajas o puede generar desventajas. ¿Sí? Y son las ventajas frente al medio ambiente que hacen posible de que en la lucha por la existencia los individuos con mejores características sobrevivan y sobrevivan los más aptos, ¿ya? Y son los que van a dejar la futura descendencia. ¿Me estás entendiendo, cierto? Espero que sea. Muy bien. Vamos a ver acá un ejemplito de evolución darwiniana, ¿ya? Y escúchame el ejemplito, por favor, para que más o menos tengas una idea de cómo se da esto. Mira, ya, una población de ratones, imagínate, en una población de ratones vive en un ambiente oscurito, en una roca, por ejemplo, en las rocas, ¿sí? En las rocas. Bien, las rocas son grises y la población de ratones se sobre reproduce, hay un montón de ratoncitos, pero toditos no van a ser iguales. Toditos no van a ser iguales. Hay variabilidad, ¿sí o no? Algunos salen de color un poquito más clarito, otros más oscuritos, otros camufladitos, etcétera, ¿no? Y esta variabilidad, gente, es lo que da ciertas ventajas o desventajas a los seres vivos, ¿correcto? Bien. Esta variabilidad es lo que da ciertas ventajas o desventajas a los seres vivos. Si uno observa en el ejemplo, se da cuenta de que hay un halcón que está merodeando y va a devorar a los ratones que son claritos, ¿sí o no? Que son claritos, ¿sí? Inclusive también a los oscuritos, pero más va a devorar a los que son claritos, a los que no están bien camuflados. Y es como te digo, ¿no? De que la selección promueve de que la característica ventajosa sobreviva, ¿sí? O sea, en la lucha por la existencia
sobrevive el más apto. ¿Y quién es el más apto? El que está mejor adaptado a sus condiciones ambientales. ¿Sí? Es por eso que al final nuestra población va a quedar casi completamente llena de puros individuos de color camuflado, de color gris, más que los individuos claros. También van a seguir habiendo, pero en mayor cantidad los individuos que son grises. ¿Me entiendes cómo funciona la selección? ¿Sí? Espero que me hayas entendido. Y esta es pregunta de examen. ¿Ya? Entonces, date cuenta, muchos hijos, los hijos se diferencian, tienen algunas características particulares. En la lucha por la existencia, esas características particulares les generan ventajas o desventajas. Y la selección natural promueve la supervivencia del más apto, es decir, del individuo con características ventajosas y mejor adaptado a las condiciones ambientales. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Espero que me hayas entendido, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, continuamos por acá. ¿Sí? Continuamos por acá. Vamos a ver un ejemplito de lamarquismo versus darwinismo. En este ejemplo que te presento, según Lamarck, las jirafitas, ¿no? Lo que hacían era estirar el cuello y una vez que estiraban el cuello, esa característica la pasaban a sus siguientes generaciones y así se generaron las jirafas con cuellos largos y patas largas. Correcto. Según Darwin, esto no fue cierto. Según Darwin, él decía de que en la población de jirafas, la mayoría de las jirafas tenía el cuello corto y las patitas cortas, pero habían unas variedades o algunos individuos dentro de la población de jirafas que eran un poquito más altos que ellos, que las jirafas comunes, ¿no? Entonces, esta característica, el tamaño un poquito mayor, les daba una ventaja respecto a las jirafitas pequeñitas. ¿Por qué? Porque en época de sequía tú sabes que el alimento solo se encontraba en las partes altas. Entonces nuestras jirafas chiquitas no tuvieron posibilidad de sobrevivir. ¿Entiendes? Las jirafas grandes fueron las más aptas y sobrevivieron. Correcto. Poco a poco las jirafas chiquitas fueron desapareciendo hasta que la población se completó con jirafas altas, de cuello largo y patas largas, porque esta característica les dio ventaja, y estas características la selección natural promovió que se permanezcan a través del tiempo, ¿ya? Entonces, eso es la teoría de Darwin, es la teoría correcta, ¿correcto? Entonces, entre las jirafas existen diferencias en cuanto a la longitud del cuello y las patas. Ante la escasez de hojas, las jirafas de cuello y patas largas acceden mejor al alimento y dejan más descendientes. Sobreviven, ¿sí? Entonces, al final, chicos y chicas, las jirafas, la teoría de Lamarck no es la correcta. La teoría de Darwin es la adecuada, ¿sí? Correcto, muy bien, ya está. Sucede, estimado y estimada, de que la teoría de Darwin remeció un poquito las ideas conservacionistas que tenían en esos tiempos la sociedad europea, ¿sí? Recuerda que Darwin fue un naturalista inglés. Entonces, muchos le preguntaron a Darwin, le dijeron, ¿no? Señor Charlie Darwin le decían, ¿no? ¿A qué se debe de que en una población exista variabilidad? ¿A qué se debe de que en una población, incluyendo los seres humanos, todos los individuos que pertenecemos a una misma especie no somos iguales? ¿A qué se debe esa variabilidad, no? Entonces, ¿tú qué me dices? ¿A qué se debe la variabilidad entre los seres vivos? A ver, ¿qué opinas? A Darwin le preguntaron esto, ¿eh? ¿Tú qué responderías? A ver, escríbeme. ¿A qué se debería? O pregunto, ya, voy a preguntar a alguien, ¿ya? Vamos, ¿qué pasó? ¿A qué se debe la variabilidad? ¿Por qué los hijos son diferentes? Si pertenecemos a la misma especie, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos esa variabilidad?
Muy bien, ahí tenemos una respuesta. 2, 3 creo. ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué existen esas diferencias? Imagínate que mi perrito dé a luz 9 crías. Las crías no van a ser igualitas. Cada una tiene una particularidad. Claro, por ahí lo están mencionando, ¿no? Ujú. Ya. Claro, muchos hablan de la genética. Claro que sí, muchos hablan de la famosa variabilidad genética. ¿Sí? Variabilidad genética, muy bien. Ahí lo mencionan. Correcto. Pero en ese tiempo, ¿no? Por los géneros, no, 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 no. Fuera de que, por ejemplo, dentro de, imagínate, ¿no? En la población humana, las señoritas, las mujeres no son todas iguales, no son clones. Igual los varones tampoco son iguales, no somos clones. Cada uno tiene una particularidad, ¿sí o no? Y esa particularidad tiene mucho que ver con la genética, pues. Pero te comento, en este tiempo no existía la llamada genética. Y a Darwin le preguntaron así fríamente, ¿a qué se debe, señor Darwin, esa variabilidad? No, no me queda claro, le decían, ¿no? ¿Por qué en esta población hay individuos altos, hay individuos bajos? ¿Por qué? Y date cuenta, pues Darwin, frente a esa pregunta y sin conocer nada de genética, se asustó, ¿cierto? Darwin se asustó. Correcto. Darwin pensaba y pensaba y pensaba y no encontraba una respuesta, lamentablemente, a esa pregunta. Entonces Darwin nunca supo responder eso. ¿A qué se debe la variabilidad? ¿Por qué los individuos cambian o son variables dentro de una población? ¿Me entiendes? Y si uno se da cuenta, es gracias a esta variabilidad que la población evoluciona, pues, porque hay individuos que se adaptan mejor a las condiciones ambientales. ¿Ah? Muy bien. Entonces Darwin no supo responder a eso. Ese fue el talón de Aquiles de la teoría darwiniana. ¿Sí? La variabilidad nunca pudo ser explicada. Bien. Entonces, chicos, según el darwinismo, las especies actuales han surgido por un proceso lento y continuo de evolución constante, o sea, miles y miles de años, millones de años de evolución continua y constante, en las que muchos seres vivos perecieron ya que no tenían características favorables y otros más proliferaron debido a que se adaptaron y tenían esas características ventajosas respecto a sus congéneres. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un poquito el árbol de la vida que pensaba Darwin. Darwin creía esto, de que toda la diversidad de vida que existe en nuestro hermoso planeta ha surgido por un proceso continuo y lento de evolución, ¿sí? A partir, obviamente, de un organismo ancestral que se encuentra en la base del árbol. ¿Me entiendes? Darwin te dice esto, un proceso lento, lento y continuo de evolución de miles y miles de millones de años. ¿Ya? Y es lo que ocurre realmente. Concepto, especiación. Especiación. A ver, la especiación es un concepto que se utiliza para hablar de la formación de diferentes especies, ¿sí? Entonces, Darwin decía que la especiación o la formación de las diferentes especies eh, ha ocurrido de forma lenta gracias a la evolución constante, ¿sí? Gracias a la evolución constante. Correcto, no te olvides, especiación, ¿qué es? Es la formación de nuevas especies, ¿ya? Es la formación de nuevas especies, ¿sí? Y la especiación es un proceso lento, ¿no? Es un proceso lento y es gracias a la evolución que se da esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ya está, chicos. Chicas. ¿Me han entendido la teoría darwiniana? Espero que sí. Es la teoría más aceptada, la más utilizada y la que tiene la mayor cantidad de evidencias que hoy en día existen. ¿Sí? Entonces, la evolución, como te digo, es una realidad. ¿Ya? Es una realidad debido a que hay mucha evidencia que dice que así ha sido. Así ha sido. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a otra teoría, la famosa teoría mutacionista o el mutacionismo, propuesta por el señor Hugo de Bryce. Acá está, mira, te lo presento. ¿Listo? Él escribe un libro llamado La teoría de la mutación,
en 1901, o sea, prácticamente ya 50 años después de la teoría de Darwin, ¿no? De la publicación del libro de Darwin. Lo que pasaba es que en este tiempo, ¿no? El señor Hugo de Bryce se cuestionaba mucho la selección natural. Hugo de Bryce y varios científicos, o sea, no solamente él, se cuestionaban bastante la selección natural. Decían de que no creo que la selección natural promueva la evolución. Yo creo que otro mecanismo evolutivo debe haber. Y para este señor, el mecanismo evolutivo eran las mutaciones. O sea, gracias a las mutaciones, los seres vivos han evolucionado. ¿Sí? Muy bien. Gracias a las mutaciones. ¿Ah? Defíneme qué es una mutación con tus propias palabras. A ver, te leo. Defíneme qué es una mutación con tus propias palabras. A ver, rapidito. ¿Qué es una mutación? Ya, un cambio puede ser. O sea, si me accidento y se me cae un brazo de casualidad o me quitan un brazo, ¿eso es una mutación? Me estás diciendo cambio exagerado, ¿no? Modificación, ya. Cambios en el cuerpo. Pero, ¿eso será una mutación? Como te digo, ya, imagínate, yo me accidento y me cortan una pierna. ¿Eso es una mutación? Hay que definir bien, ¿ah? ¿Qué es una mutación? A ver, a ver. Ahí está. Por la radioactividad. Ya, los demás, creo que tengo acá solamente 6 alumnos. Los demás brillan por su ausencia. Ah, de un químico, ya. Ok, ok, ok. O sea, si me echo lejía al brazo, ya soy un mutante. Ah, mira, a ver, hay que definir bien, ¿ah? Entonces, tienen que dar buenas definiciones, vamos. Muy bien. Claro, ahí está. Tiene que ver con los genes, pues, con la genética. Muy bien, Tafur, ahí está. Ya lo respondiste, perfecto. Tiene que ver con la genética, pues, con los genes, con el ADN. Acá me dice, un ser vivo al no estar preparado a una situación muta para adaptarse. O sea que si hace frío yo muto y se acabó la historia. No, no, no. Un ser vivo no muta para adaptarse. O sea, el ser vivo no tiene ese poder de mutar porque se le da la gana. ¿Sí? Ah, muy bien, ahí está, ya me están respondiendo. Muy bien. Entonces, claro, te comento, el ADN y la genética. La genética estudia los genes, la herencia, y los genes tienen como base al ADN. Entonces, las mutaciones son cambios en la información hereditaria, es decir, cambios en la información genética, en el ADN. Y ojo, mira esto que es bien bonito. Suceden al azar. O sea, no ocurren porque a ti se te dé la gana de mutar y listo, se acabó la historia. No, 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 no. Suceden al azar. ¿Me entiendes? Muy bien. Y también lo bonito de esto es que pueden ser favorables o desfavorables. ¿Sí? Entonces, hay mutaciones que pueden ser favorables o desfavorables. Correcto. Muchas de estas mutaciones a veces provocan defectos genéticos en los seres humanos. ¿Sí? Pero bueno, eso ya no quiero profundizarlo demasiado, solamente te quiero dejar con la idea de que las mutaciones son cambios en la información hereditaria. ¿Ya? Y mira por acá, rapidito. Acá tenemos un clásico ejemplo de mutación. En la mosquita de la fruta, en la mosquita del vinagre, se estudian mucho las mutaciones en alas, en los ojos, en las patas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos ahí varias mutaciones, inclusive hay mosquitas sin alas mutantes, ¿no? Ya no pueden volar, etcétera, se mueren a temprana edad, ¿no? La radioactividad, te comento de que sí es causante de las mutaciones, ¿sí? Y la radioactividad causa mutaciones muy desfavorables, ¿no? Que provocan los famosos cánceres, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muy bien. Ah, y acá, justamente Darwin se enfrentó a Hugo de Bryce, ¿sí? La teoría darwiniana se enfrentó a la teoría de Bryce y decían, ¿no? Oye, que la evolución fue un proceso lento, según Darwin, ¿ah? Fue un proceso lento, bien bonito en el tiempo, pero según de Bryce, no, dice él, la evolución ha sido un proceso bien drástico,
Mutaciones y se generaron nuevas especies. Mutaciones y se generaron nuevas especies. Pero chicos y chicas, descubrimientos posteriores de genética demostraron de que las mutaciones no ocurren frecuentemente, ¿sí? La frecuencia de mutación es bajísima. Por ello es que la teoría de De Vries no es adecuada, porque las mutaciones no ocurren con mucha frecuencia. Si ocurrieran con mucha frecuencia, uy, acá tendríamos cantidad de X-Men, ¿no? ¿Me entiendes? Tendríamos demasiados mutantes, ¿sí? Entonces, ahí está. Darwin ganó. Darwin wins, ¿correcto? Muy bien. Claro, un punto para Darwin, ¿no? Darwin, ahí está, punto para Darwin, ¿correcto? Entonces, la teoría de De Vries, un dislike, ¿sí? Un dislike. Muy bien. Ya tiene 2 puntos. Ah, mira, va ganando contra 2. Ah, ahí está. Bien, chicos. Entonces, recuérdate, cada vez que te diga, oye, mutaciones, ya, profesor, teoría mutacionista de Hugo de Vries. Nada más. Nada más. Eso es lo que te voy a preguntar. Ok. ¿Ya ves? Contra 2, contra 2. Muy bien. Bien, chicos. Pero ojo, recuerda que Darwin no supo explicar la variabilidad, ¿sí? Entonces, su teoría no estaba completa, porque no pudo explicar eso de la variabilidad, o sea, por qué los hijos salen un poquito diferentes y todo eso, ¿no? Y es así que una gran liga de científicos, ¿no? Se junta y estudia la teoría de Darwin y agrega conocimiento adicional y fundan una corriente llamada neodarwinismo o el nuevo darwinismo, ¿sí? Muchos científicos, grandes renombres como Theodosius Dobzhansky, Ernest Mayr, George Simpson, etcétera, promueven esta teoría llamada el neodarwinismo. El máximo representante es este señor, Theodosius Dobzhansky, ¿sí? Un científico de Suiza propone esta teoría. Te comento, este señor escribió un libro llamado La genética y el origen de las especies en el año 1937. O sea, mira, más de 30 años después de la teoría mutacionista, ¿sí? Y prácticamente 80, 90 años luego de la teoría de Darwin, ¿no? Entonces, el neodarwinismo se basa en aceptar lo que dice Darwin. Oye, Darwin, estamos bien. O sea, tu teoría me agrada, es la correcta. Yo también pienso que es la mejor manera de explicar la evolución. ¿Sí? Estos señores dicen eso. La selección natural es lo máximo. Pero sucede que Darwin en sus tiempos no sabía nada de genética. Pues. Mendel estaba recién creciendo, era un niño. ¿Sí? Mendel, el padre de la genética, Gregor Mendel, por si acaso, alguno que se olvida. ¿Sí? Entonces, estos señores, Dobzhansky y colaboradores, utilizan los conceptos darwinianos y los fusionan con los conceptos de la genética mendeliana. O sea, fusionan estas dos teorías, el darwinismo y la genética. Estos dos conocimientos, perdón. Y sale un producto o una teoría súper aceptada. Es la moderna, la síntesis darwiniana, la teoría sintética de la evolución, ¿sí? Que propone lo siguiente. Te habla mucho de genes, te habla de genética, posagénica te dice, genes. Te dice variación. Te habla de la selección natural. A ver, te cuento. Prácticamente te dicen lo mismo que Darwin, ¿ah? Prácticamente te dicen lo mismo que Darwin. Te dicen, oye, en una población, ¿no? Hay muchos hijos, ¿sí? Y esos hijos son diferentes, tienen variación. Ahora, dentro de una población, esa población tiene sus genes, o sea, la famosa posagénica, pues tiene sus genes, ¿sí? Y hay algunos hijos que tienen rasgos favorables y otros desfavorables, ¿sí? Hay algunos hijos que tienen unos genes, ¿no? Determinados y otros que no tienen esos genes. Entonces, la selección natural promueve o beneficia a los que tienen características favorables, es decir, a los que llevan genes con características que permiten la adaptación de la especie. Entonces, esos genes van a sobrevivir, ¿no? Y la población va a modificar su carga genética o algo así, ¿ya? Pero en el neodarwinismo te explican muy bien la variación. Te dicen, oye,
¿Por qué hay variación? Bueno, esa es la pregunta que yo te hice hace rato, ¿no? Debido a que la variación surge como resultado de los pequeños cambios de la mutación y también un proceso llamado recombinación genética. ¿Ya? Son dos factores que promueven la variación en los seres vivos, las mutaciones y la recombinación genética. Por estas dos cosas es que nosotros somos diferentes, no somos clones, ¿correcto? ¿Me entiendes, no? Listo. Muy bien. Entonces, yo sé que esta teoría te puede parecer un poquito pesada, así que te la voy a explicar mediante un ejemplo. Vamos a trabajar con conejos. Ya vamos a trabajar con conejos. Bueno, te comento acá. En los conejos silvestres existen dos alelos diferentes para el color del pelaje. Fíjate, trabaja conmigo, por favor. El alelo A mayúscula determina un color oscurito. Mira, 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 un color oscurito. Y el alelo A minúscula determina un color blanco. Ahí está, mira. Los hijos o la población no es toda igualita, no son clones. Tienen variabilidad. ¿Me entiendes? En esta población hay un conjunto de genes, que es la posagénica. Muy bien. Como este medio ambiente es un terreno un poquito oscurito, ¿sí? Es un terreno medio marroncito, mostaza, etcétera. Hay algunos que se benefician de esto, se camuflan y otros no pueden. Y justamente acá vienen los depredadores y se llevan o devoran a los que no tienen esa ventaja. Como te dice, los conejos que llevan el alelo A mayúscula, o sea, el que da el color marroncito, son de pelaje oscuro, lo que le confiere a estos individuos en el ambiente en el que viven la posibilidad de dejar más descendientes que aquellos que no poseen el alelo, o sea, los de pelaje blanco son susceptibles a ser comida, a ser alimento de los halcones, en este caso de las águilas, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, generación tras generación, el alelo responsable del color oscuro es más frecuente que el otro alelo responsable del color blanco. Y así la genética, la posagénica de una población va cambiándose. Pues. Los genes no son los mismos que en un inicio. ¿Por qué? Porque los blanquitos están disminuyendo. Entonces, básicamente lo que te dice el neodarwinismo es que la evolución es un cambio en los genes de una población. ¿Sí? Es un cambio en los genes. Conclusión, chicos y chicas. Neodarwinismo te combina la teoría darwiniana, o sea, el darwinismo, con la herencia de los genes de Mendel, correcto, con la genética. Es una combinación de dos cosas. Darwin más genética mendeliana sale el neodarwinismo, ¿ya? Entonces, fíjate ahí cómo va la idea, ¿ya? Correcto, me estarás entendiendo, ¿no? Me estarás entendiendo. Listo, chicos. Esas son todas las teorías que existen de la evolución. Pasamos a ver ahora las pruebas de la evolución. Vamos a ver qué tenemos por acá. Entonces, como te expliqué hace un momento, existen 4 teorías evolutivas. Primero, el lamarquismo. Segundo, el darwinismo. Tercero, el mutacionismo. Y cuarto, el neodarwinismo. ¿Correcto? De esas 4 teorías, la más aceptada es el neodarwinismo. Profe, ¿no era el darwinismo? Sí, pero el neodarwinismo la mejora, pues. La mejora y le da una explicación más profunda a la evolución. ¿Ya? Muy bien. Pero recuerda que Aristóteles proponía su idea del figismo. Y el figismo te decía de que las especies o los organismos no cambiaban, cosa que es falso, ¿no? Los seres vivos cambian, evolucionan conforme pasa el tiempo. ¿Ya? Y yo cómo sé que evolucionan, profe, yo cómo sé que la evolución es una realidad, si yo no he vivido todos esos miles de millones de años para ver la evolución. Hijito, hijita, nadie puede ver la evolución. En la vida tan corta que tenemos no podemos ver la evolución, pero sí podemos tener pruebas de que ha sido una realidad. ¿Sí? Tenemos pruebas. Las famosas pruebas evolutivas. Son evidencias que te demuestran de que los seres vivos actuales han sido resultado de la evolución. ¿Sí? Entonces acá te presento un conjunto de pruebas que dicen de que la evolución sí ha existido y es una realidad. ¿Ya? Tenemos primero las pruebas paleontológicas, las clásicas pruebas llamadas restos fósiles, pues. ¿Qué son los fósiles?
Son restos corporales preservados, moldes, huellas, petrificados, etcétera, de organismos que han existido antes que nosotros. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ok. No te olvides, ¿ah? Un fósil no solamente es un huesito. Puede ser una huella, puede ser un organismo completo que ha sido conservado en el hielo, etcétera, ¿no? Acá te presento algunos. El mamut congelado en hielo, ¿no? Es una prueba paleontológica, es un fósil, ¿no? Es un fósil. Acá un organismo que ha dejado su marca en el lugar donde ha vivido, ¿no? Ahí está, también es un fósil. Los clásicos fósiles son los huesitos, ¿no? Los conoces. Y estos amiguitos de acá, los famosos preservados, ¿cierto? Los insectos, por ejemplo, que quedaban atrapados en ámbar, ahí lo tienes, ¿no? Tal cual, son fósiles también. ¿Sí? Y bueno, acá te dejo una imagen divertida, ¿no? ¿Ya? Se descubre el fósil de Yamcha, dicen, ¿no? Muy bien, ahí lo tienes. ¿Ok? Son pruebas paleontológicas, correcto, son pruebas paleontológicas, ¿sí? Pueden ser restos óseos, preservados, huellas. Una pisada de un organismo que ha vivido hace miles de millones de años también es un fósil, por si acaso. ¿Ya? 2, pruebas de anatomía comparada. A ver, vamos a comparar el cuerpo de diferentes organismos y vamos a ver qué hay en común o qué hay de diferente para ver si realmente venimos de un organismo o de un ancestro en común, ¿sí? A ver, vamos a comparar. Básicamente es comparar. O sea, comparamos nuestros órganos. A ver, comparemos nuestro brazo con la pata de un caballo. ¿Se parecen? ¿Tienen algo en común? Comparemos nuestro brazo con la aleta de una ballena. ¿Se parecen? ¿Tendrán algo en común? Compara, no sé, tus extremidades inferiores con las patitas de un pollo. ¿Se parecen? ¿Tienen algo en común? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Uno me puede decir, no, profe, ¿qué de común pueden tener esas estructuras? A ver, vamos a ver, pues vamos a ver. Mira, y en función a esto de la anatomía comparada surgen varias ideas, ¿no? Surgen los famosos órganos. Por ejemplo, los órganos homólogos, los órganos análogos y los órganos vestigiales. Oye, tienes que aprender estos 3, sí o sí, preguntas de examen y de temático, por si acaso. Órganos homólogos, análogos y vestigiales. ¿Qué serán? A ver, te explico primero los homólogos, ¿ya? Pero escúchame bien, ¿no? Los homólogos son aquellos que tienen una estructura similar, pero una función diferente. ¿Cómo, profe? No me suena. A ver. Por ejemplo, si nosotros comparamos un brazo humano con una pata de caballo, entonces vamos a encontrar que tienen una estructura similar, pero una función diferente. Ya, ¿no me entiendes? Fíjate en este dibujo. Fíjate en ese dibujo. Tenemos acá el brazo del ser humano, la pata delantera de un caballo, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago. ¿Sí? Todos estos 4 organismos son vertebrados, tienen huesitos. Entonces, a simple vista uno diría, profe, no se parecen en nada. ¿Verdad? ¿Qué de común puede tener un brazo humano con la pata delantera de un caballo, una aleta de una ballena, una ala de un murciélago? Bueno, te comento, ¿no? Que, por ejemplo, el brazo del ser humano está hecho de estos huesitos verdes, rosaditos, y por acá hay uno naranjita, ¿no? El, el húmero, el radio y el cúbito son 3 huesos que los vas a encontrar también en un caballo. Esos 3 huesitos, mira, verde, rosado y por ahí está una naranjita, ¿no? Se va a encontrar también en el caballo. Se va a encontrar también en la ballena. Y también se va a encontrar en el murciélago. Fíjate, fíjate. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿tienen una misma estructura? Sí, tienen un mismo patrón estructural. Tienen los mismos huesos, dispuestos de una manera diferente, claro que sí. Pero las funciones que desempeña cada uno de estos órganos son diferentes. Por ejemplo, un murciélago utiliza sus alas para volar, una ballena utiliza sus aletas para nadar, un caballo utiliza sus patas delanteras para trotar y el brazo humano se utiliza para agarrar cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, date cuenta, estructura similar y función diferente.
¿Me entendiste o no? Claro. Estructura similar y diferentes funciones. ¿Ya? Entonces, hay diferentes funciones. Claro. Mira que si no entiendes esto, uy, ya perdiste en el temático, porque te voy a preguntar bastante. ¿Eh? Seguimos. Vamos a ver a los órganos análogos, que es diferente, es lo contrario a los homólogos. Los análogos tienen una estructura. Ahí está, órganos homólogos, me olvidaba, ¿no? Tienen igual estructura, diferente función. ¿Ya? Vamos a ver los órganos análogos. A ver, rapidito por acá. Tienen diferente estructura, pero una función similar. Por ejemplo, el ala de un ave y el ala de un insecto. Fíjate por acá. El ala de un ave y el ala de un murciélago, por ejemplo. Acá yo te pongo este ejemplo, ¿no? En sí, sirven para volar. Los dos sirven para volar, correcto. Tienen la función similar, que es el vuelo. Pero si nosotros analizamos la estructura del ala de un insecto, es diferente de la ala de un murciélago, ¿no? A pesar de que los dos sirvan para volar, tienen diferente composición. Pues. Un murciélago tiene huesos, un insecto no. ¿Me entiendes? A esos órganos se les llaman análogos, porque tienen una estructura diferente, pero la función es la misma. Correcto. Otro caso, mira, la aleta de una ballena, la ballena tiene huesos, y la aleta de un pez. La aleta de un pez no está hecha de huesos, pero igual sirve para nadar. ¿Te das cuenta? Otro ejemplo, ¿no? Por último, chicos, los órganos vestigiales son órganos no funcionales, son órganos que no funcionan, que están deteriorados, ¿sí? Y tenemos los órganos llamados el apéndice, el coxis, etcétera, ¿ya? Acá los tenemos, mira. Ahí los tienes, ¿ya? Los órganos no funcionales o vestigiales. Acá te hablan mucho del apéndice, de la muela del juicio, del coxis, de los párpados, ¿no? Entonces, por ejemplo, se sabe que el apéndice es un órgano vestigial, ¿sí? Es un órgano vestigial que va desapareciendo poco a poco, ya que no hay funcionalidad, no tiene un... Hoy en día, debido a la dieta humana y todo ello, no tiene un uso pronunciado, ¿no? No tiene un uso. Las muelas del juicio también, ¿sí? Las muelas del juicio, los terceros molares, son estructuras que son órganos vestigiales que no tienen función hoy en día. Te comento del coxis, ¿no? Del coxis, ahí está. El coxis es el último grupo de huesitos, ¿sí? Que es una estructura que fue parte de una cola, ¿sí? Fue parte de una cola. ¿Qué profesor? Antiguamente yo era un Saiyajin, vas a decir, ¿no? Con cola era. Se dice, chicos, que los seres humanos, producto de la evolución, provienen de ancestros que eran cuadrúpedos, ¿sí? Y los cuadrúpedos, no. Ese es un rezago de la evolución. Normalmente sucede que el rezago de la evolución es el coxis, ya que nuestros ancestros pasadísimos, ¿no? Nuestros antepasados, tuvieron una cola. ¿Ya? No éramos así, ¿eh? No creas que éramos como Goku, por si acaso. ¿eh? No, como él no. ¿Ya? Nuestros antepasados, ¿no? Súper antepasados, tenían esta colita, ¿no? Tenían esta colita, ¿sí? Y conforme fue evolucionando todo, ¿no? Y nosotros nos volvimos bípedos, o sea, caminamos en dos patitas, ¿sí? La colita ya no era necesaria, ¿sí? Y sin embargo quedó un rezago llamado el coxis, ¿ya? Quedó un rezago llamado el coxis, correcto. Esto se evidencia porque, por ejemplo, si tú analizas la columna vertebral de un perro, ¿no? De un perro, vas a encontrar que del coxis se origina la cola, ¿sí? La cola del perro es ósea, por si acaso, es hueso, ¿sí? Se origina la colita, en este caso, ¿no? Pero bueno, ahí te dejo la idea del órgano vestigial, ¿ya? Entonces son órganos que no son funcionales y son rezagos de la evolución, ¿ya? Muy bien. A ver, niños y niñas, me vas a ayudar, vas a trabajar esto tú, ¿ya? Vas a trabajarlo, ¿sí? Claro, el coxis es un punto de mucho equilibrio. Si te rompes el coxis, quedas en silla de ruedas prácticamente. A ver, veamos esto rapidito, ¿ya?
Tenemos 3 órganos. El ala de un ave, el ala de un murciélago y el ala de un insecto. A ver. ¿Qué relación existe entre las siguientes estructuras? Pregunta. ¿Quiénes son homólogos? ¿Quiénes son homólogos? Ya, homólogos. ¿Quiénes? A, B, C, B, C, no sé. Tú dime. ¿Quiénes son homólogos? Ah, muy bien, Vargas. Excelente, Vargas. Ahí lo respondió. Tengo un alumno nomás. No, bueno, acá. Ah, Villalobos también está atento. Muy bien. Homólogos, recuerda, misma estructura, diferente función. ¿No? O función, Claro. A ver, misma estructura, diferente función. ¿Ya? En este caso hay un pequeño detallito, pero bueno. Homólogos, ya. Si te dicen homólogos, ¿quién tiene la misma estructura? Pues, claro. Muy bien. Si te dicen homólogos, chicos y chicas, ¿ya? Acá hay que fijarnos nada más en la estructura. Mira, A y B son homólogos porque tienen una estructura, mira, los huesitos similares, ¿ya? Profe, pero la función que los dos sirven para volar, etcétera, ¿no? Sí, pero tienes que fijarte en la misma estructura, ¿ya? Misma estructura, son homólogos, ¿ya? ¿Quiénes son órganos análogos? A ver, fíjate, ¿ah? Órganos análogos. A ver, vamos. A ver. Muy bien. Por separado, muy bien, por separado, ¿no? Por separado, excelente, perfecto. Por separadito, ¿no? No podemos decir los 3 juntos porque si no nos confundimos, ¿ya? Por separado, chicos y chicas, los órganos análogos serían A y C, el ala de un ave con la alita de una mosca, y B y C también serían análogos, ¿ya? A, C y B y C son análogos, ¿sí? Muy bien, espero que me hayas entendido esta partecita, ¿ya? Homólogos tienen la misma estructura, diferente función. Análogos, diferente estructura, pero la misma función. Muy bien, perfecto, excelente. Son pruebas de la evolución, pues. Por ejemplo, qué nos dicen, profe? ¿Qué nos dice el hecho de que tengamos órganos homólogos? Nos dicen que nosotros, los humanos, los caballos, las ballenas, los murciélagos, las aves, etcétera, provenimos de un ancestro común, pues. ¿Me entiendes? Esa es la idea, ¿ya? Son pruebas de que provenimos de un ancestro común. Seguimos. Vamos a borrar acá. Vamos a ver las pruebas de la embriología. Acá rapidito nomás. El señor Haeckel, Ernest Haeckel, formuló en 1868 la ley biogenética. Ahí está Haeckel, ¿no? Muy bien. Él te dice, ¿no? De que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia. ¿Sí? La ontogenia es una breve recapitulación de la filogenia. Entonces, definimos, ontogenia es el desarrollo embrionario de un organismo, desde la fecundación hasta el nacimiento, ¿ya? Más o menos, esa es la ontogenia. O sea, te dice que el desarrollo de un ser vivo, el desarrollo embrionario de un ser vivo, es una breve recapitulación de la filogenia. Y filogenia es la historia evolutiva de la especie, ¿sí? Es la historia evolutiva de una especie. O sea, él te decía, ¿no? Si nosotros comparamos embriones, ahí están los embriones de diferentes animalitos, por ejemplo, un pez, una salamandra, una tortuga, un pollito, un conejo y el ser humano, todos los embriones en un momento determinado son igualitos. Son igualitos. Tenemos branquias, te comento, tenemos branquias, tenemos cola, tenemos una colita acá, mira, acá tenemos una colita, ¿sí? Todos los embriones son igualitos. Conforme cada embrión se va desarrollando, o sea, pasa por su ontogenia, ¿ya? Muy bien. Les voy a dar el tiempo necesario, ¿ya? Déjenme terminar mi clase hasta las 10 y de las 10 hasta las 10:15, 10:10 van a dar su temático, ¿ya? Les voy a dar el tiempo necesario, ¿sí? Pero déjenme terminar la clase, ¿correcto? Porque si no, yo lo podría dejar acá y me voy a las preguntitas y se acabó, ¿no? Mírenme. Entonces, te comento. Los embriones son igualitos en un inicio. Tenemos branquias, tenemos colita,
pero conforme se van desarrollando, van cambiando. O sea, cada uno va diferenciándose en su especie respectiva. ¿Sí? Y mira, dato curioso, el embrión del ser humano tiene branquias. ¿Que tenemos branquias, profe? Sí, pero ahorita no tienes, pues ya desaparecieron conforme te has desarrollado. Y también tenías cola, cuando eras embrión, obviamente, ¿no? Hoy día no tienes cola, en la actualidad no. ¿Sí? Entonces, son rasgos que nos dicen de que nuestros antepasados tenían estas estructuras, ¿no? Son rezagos de la evolución, ¿ya? Entonces, date cuenta de esto, ¿eh? Date cuenta de esto. Entonces, acá en la ontogenia se recapitula la filogenia. Esto es como una breve historia de la vida del ser humano, de la evolución del ser humano, perdón. ¿Sí? Muy bien. Ahí lo tienes, ¿ah? Listo. Finalmente, vamos a ver las pruebas bioquímicas y con esto terminamos y vamos a trabajar el libro. Las pruebas bioquímicas se basan en comparar proteínas, ADN, ARN, etcétera, moléculas, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos las proteínas, por ejemplo, de hemoglobina, si comparamos la hemoglobina del ser humano con otros animales, vemos que la hemoglobina del ser humano es idéntica, entre nosotros mismos son idénticas, 100%. Si comparamos con un primate, ¿sí? Con un monito, tenemos una semejanza de 95%, con un ratón 87%, y así bajamos hasta una serpiente a 14%. Si comparamos también la sangre de los seres humanos, vemos que entre los seres humanos hay 100%, con el chimpancé hay 85%, con el gorila 64%, con el orangután 42% y así va bajando. ¿Ya? Si comparas la secuencia de ADN, o sea, algo más específico, más puntual, entre el ser humano y otros primates, ¿no? Vemos que los seres humanos prácticamente tenemos la misma secuencia genética que los chimpancés, ¿sí? Si tú te fijas, salvo que acá hay algunas diferencias, correcto. Hay algunas diferencias, ¿no? Se dice que el ser humano y los chimpancés tienen un 99% de semejanza en material genético, ¿sí? En ADN. Si hay un gran porcentaje de semejanza, nuestro ADN se parece. Por ello que se asume muchas veces o se trata de explicar de que el origen del ser humano o la evolución del ser humano es a partir de ancestros comunes con estos primates, ¿ya? Entonces, mira por acá, muchas veces te representan esta imagen, ¿no? De como que falsamente dicen que el ser humano desciende del mono, y eso no es correcto, no descendemos del mono, ¿sí? Solamente estas pruebas te muestran de que los seres humanos y los primates en general provienen de un ancestro en común. Ya tenemos un punto en común en la evolución. Nada más, ¿ya? Entonces, esta imagen, bueno, acá está tu profe, ¿no? Trabajando ahorita. Muy bien. Profe, Dígame, profesor, te escucho, te escucho. tengo que escribir las pruebas bioquímicas que he escrito. No. Ustedes ya tienen su resumen, por si acaso. Ustedes ya tienen su resumen. ¿Sí? Está su resumen en su intranet, ahí tienen que trabajar, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Entonces, perfecto. Muy bien. Tenemos un ancestro en común. Eso es lo que no se sabe hoy en día, mi estimado Aparicio. No se sabe cuál es el ancestro, el nombre del ancestro en común. Todavía no lo hemos descubierto, ni por fósiles, nada. Se está reconstruyendo la historia del ser humano hoy en día. ¿Sí? Se está reconstruyendo esa historia. ¿Ya? Pero es falso de que provenimos del monito y cosas por el estilo que han tergiversado un poco la teoría darwiniana. Muy bien. Bien, chicos y chicas, vamos a trabajar el libro, que tenemos bastante que comentar. ¿Ya? A ver, se nos va el tiempo. Ya, a ver, escríbelo. ¿Qué es la especiación? ¿Qué es la especiación? Vamos. A ver, para ti, ¿qué es la especiación? Contesta, contesta. Si no, no avanzamos, nos quedamos hasta las 10:20. Vamos, ¿qué es la especiación? Ya, todos con su libro, van a copiarlo. No hay respuesta. Uy, ay, ay.
Estamos graves. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No hay respuestas? Vamos a activar la camarita. ¿Qué es la especiación, jovencitos y jovencitas? ¿Qué es? ¿Qué crees que es? Muy bien. Nada, no hay respuestas. Yo te lo expliqué y lo estás googleando seguro, ¿no? Te pasas. Ya, a ver, te voy a responder acá, ¿ya? La especiación, su nombre lo dice, pues, es la generación de especies. Correcto, es la generación de nuevas especies. Ya, anota eso. Anota eso. Ya, ok. Ya, mínimo me tienes que saber qué son órganos análogos. Ya, habla. O coméntame, ¿qué son órganos análogos? Ahí, en el chat. Rapidito. ¿Qué son órganos análogos? Ya te olvidaste. ¿Cómo me vas a dar el temático? Órganos análogos. A ver, a ver, a ver, a ver, ya se han olvidado. Uy, ¿cómo van a dar el temático? ¿Jalados todos? Ah, muy bien, ahí está. Ahí están mandando, ahora sí, ahora sí. Excelente, excelente, muy bien. Son órganos que tienen una estructura diferente. Excelente, Vargas, muy bien. Solís ahí está mandando también su respuesta. Tienen una estructura diferente, pero una función similar. Por ejemplo, el ala de un ave y el ala de un insecto. Sirven para volar, pero tienen una estructura diferente, pues. Muy bien. Ahí está Cristóbal Pilco, excelente. Villalobos también, muy bien, está participativo, excelente. Son órganos que tienen una similar estructura y diferente función. ¿Ya? Listo, chicos. ¿Qué estudia la filogenia? Bueno, ahí te lo respondo. Estudia la historia evolutiva, el desarrollo evolutivo, muy bien, la historia evolutiva de una especie. ¿Sí? O sea, el desarrollo evolutivo. Evolutivo, no embrionario, por si acaso. Muy bien, la filogenia. También puede ser la relación de parentesco, pero más que nada esta definición se utiliza frecuentemente. Bueno, dos principios de la evolución pueden ser la selección natural y la variabilidad entre individuos de una misma especie. ¿Ya? Ahí lo tienes, la selección natural de Darwin y la variabilidad que existen en los individuos. ¿Ya? Listo, muy bien. ¿Qué es la paleontología? Ya esa es cultura general. Mira, que no me sepas ya, ahí sí jalado, ¿eh? Jalado. Vamos. Muy bien, Villalobos. Ahí están. Los demás, nada, lo están googleando seguro, ¿no? ¿Cómo vas a googlear paleontología? Eso es cultura general. Muy bien. Excelente, excelente. Estudia los huesos fósiles. Sí, los fósiles nada más, ¿ah? Porque recordemos que no necesariamente los fósiles todos son huesos, también pueden ser preservados, etcétera, ¿no? Estudia los restos fósiles, ¿no? Es la ciencia que estudia los fósiles. Muy bien, anota eso, copia eso, tenlo ahí, ¿sí? Listo. Muy bien, chicos y chicas. Continuamos. ¿Ya lo anotaste? Espero que sí. ¿Ya? Se nos va el tiempo, se nos va el tiempo. Tenemos unas 10 preguntitas que responder. Siguiente. Ya, dice la 1. La evolución tiene su base en la variabilidad genética y selección natural. Ya, ¿qué teoría, cuál de las 4 teorías que hemos visto me comenta eso? Vamos, escríbelo. ¿Cuál de las 4 teorías me comenta esto? La evolución tiene su base en la variabilidad genética y la selección natural. Muy bien, Vargas, excelente, excelente. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Da su respuesta? ¿Nadie más? Uy, ay, ay. Estamos graves, ¿ah? Los demás, ahí está, muy bien, Everson, excelente. Lamarck dice eso, Lamarck sabía de genética. En los tiempos de Lamarck existía la genética. Yo que me acuerde, no. Darwin hablaba de genética. Uy, ay, ay. ¿Cómo que Darwin hablaba? Darwin jamás mencionó genética. ¿Por qué? Porque Mendel no había nacido en su tiempo. Ya, muy bien, ahí está. El famoso neodarwinismo te habla de genética y selección natural. El darwinismo no, no te vayas a confundir, si no ya fuiste. 2. La teoría sintética considera que las variaciones que se producen en la posa genética de las poblaciones es la materia prima sobre la que actúa la selección natural. El factor que influye en la variabilidad, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es el factor que influye en la variabilidad? Vamos, vamos, que se nos va la hora. No, ¿te acuerdas que yo te puse ahí? La variabilidad es provocada por ¿quiénes provocan esa variación o variabilidad? ¿Quién se acuerda? No te acuerdas.
¿Quién provoca esa variabilidad, chicos y chicas? ¿Quién provoca? La genética no. Ya, esos cambios en el ADN, ¿cómo se llaman? Muy bien, Pumahuacre, excelente. La mutación y la recombinación genética son los factores que influyen en la variabilidad, ¿ya? La recombinación genética y la mutación. Muy bien. De acuerdo con el lamarckismo, las modificaciones que ocurren en las estructuras de los organismos se deben a un efecto ambiental. La acumulación de las variaciones sucesivas de una generación a otra se debe a que estas características, te doy la respuesta, son heredables. Para Lamarck, él hablaba de la herencia de caracteres adquiridos, ¿ya? Herencia de caracteres adquiridos. Muy bien. 4. La relación estrecha entre dos especies en la cual la evolución de una promueve la evolución de otra hasta llegar a un estado de interdependencia. Bueno, esto no te lo expliqué, pero se llama coevolución, ¿ya? Coevolución. Dos organismos evolucionan al mismo tiempo y paralelamente se ayudan mutuamente, ¿sí? Por ejemplo, las flores y los insectos, ¿sí? Los polinizadores en este caso. 5. Cuando los integrantes de una comunidad se dispersan ocupando ambientes distintos y originan varias poblaciones sin capacidad de entrecruzarse, estamos frente a, bueno, esta respuesta sería especiación, ¿ya? Un caso de especiación. Se están generando diferentes especies. Muy bien. La teoría de la evolución planteada por Darwin se basó en los estudios de población hechos por ya. Eso sí me puedes responder, ¿ah? A ver, escucho tu respuesta, leo tu respuesta. Rapidito, rapidito. ¿Quién? ¿Qué leyó Darwin? ¿Cómo se llama ese amiguito al cual Darwin estudió, revisó, leyó? Habla o coméntame. ¿Cómo se llamó? Recuérdalo. Darwin revisó un trabajo, o sea, revisó un trabajo o estudió un trabajo que fue escrito por un señor, ¿sí? Que te decía, oye, los recursos crecen lentamente y la población lo hace más rápido. Va a llegar un momento en el cual la población supera los recursos y ahí se van a enfrentar todos contra todos. Muy bien, Aparicio. Excelente. Muy bien, Pilco. Ahora sí. Thomas Malthus, ¿no? Thomas Malthus, correcto. Fue el señor que escribió ese libro y Darwin utilizó esas ideas para hablar de la lucha por la existencia. ¿Ya? Listo, ahí tienes las respuestas. Pasamos a la siguiente. 7. En el cuerpo humano hay órganos rudimentarios como músculos nasales y auriculares. Estos corresponden a una prueba evolutiva llamada, a ver, ¿cómo se llama esa prueba en la cual están los órganos homólogos, análogos, rudimentarios? ¿Te acuerdas? Vamos. ¿Cómo se llamaba ese tipo de prueba? Te comento, tenemos 4 pruebas. Pruebas paleontológicas, pruebas de anatomía comparada, pruebas embriológicas y pruebas bioquímicas. Los órganos rudimentarios hablan de la anatomía comparada, correcto, prueba de anatomía comparada. ¿Sí? Muy bien. La 8 ya, es un juego de niños, la 8. Mira, preguntaría a cada uno de forma particular, pero no me da el tiempo ya. Especialmente a los que no participan. La 8. ¿Quién propone la teoría mutacionista? Muy bien. Ahí está. Ya algo por allá. Hugo de Bryce. ¿Ya? Hugo de Bryce. O Hugo de Bryes, como quieras decirlo. ¿Ya? Listo. 9. Proteína analizada como prueba evolutiva. ¿Ya? ¿Qué proteína se estudió para...? Muy bien, ahí está. ¿Qué proteína se estudió para ver la semejanza entre las especies? A ver, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esa proteína de la sangre? Muy bien, Aparicio, ahí está. La famosa, como que el ADN. Yo te hablo de proteína y me dices ADN, no te pases, pues. La hemoglobina, ¿sí? Se estudió la hemoglobina del ser humano y de otros animalitos y se comparó, ¿ya? Y nos dimos cuenta de que nos parecemos mucho a los primates, ¿ya? A los monitos. La prueba más directa de apoyo de la evolución proviene del descubrimiento, la identificación e interpretación, ¿ya? ¿Cuál es la prueba más directa para saber que la evolución realmente existe? ¿Cuál crees que sea la prueba? ¿La prueba paleontológica, anatomía comparada, bioquímica, embriológica? ¿Cuál? ¿Cuál crees? Claro, claro, siempre, los fósiles.
¿Sí? Los fósiles, las pruebas paleontológicas son las directas, las que te dicen, oye, este organismo no existió hoy, pero existió en el pasado, así que la evolución es realmente cierta. Muy bien. Ahí yo estoy recordando quiénes están participando. Acá tengo cinco alumnos de los 30 y tantos que están acá que me han participado constantemente, me han respondido. ¿Sí? Listo, chicos y chicas. Terminamos con esto. Un último detalle, tu amigo Bart Simpson, ¿sí? Ahí está molesto contigo porque no participas. A ti, al que no participa te está mirando, ¿ya? Mira, te dice, muchas gracias por tu atención. Bueno, chicos, gracias por su atención. Recuerden que ya el conocimiento tú lo tienes. Depende de ti que este conocimiento sea parte de tu rutina, ¿sí? Depende de ti estudiarlo, revisar tu libro, leer tu libro, ¿correcto? Depende de ti averiguar por internet algo interesante, algo que permita nutrir este conocimiento. Pero si no lo haces, bueno, quedará ahí y te olvidarás rápidamente de todo lo que has aprendido hoy en día. ¿Ya? Entonces depende mucho de ti, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer el temático, les voy a pasar el enlace. El biotemático, ¿sí? Déjenme abrir un ratito mi carpeta Drive. Acá lo tengo. Ya les voy a pasar espero que saquen 20, ¿eh? Espero que saquen 20. Ah, y se me olvidaba, miren. Se me olvidaba decirles que en este temático no van a ver la nota por si acaso, no van a ver la nota, no va a haber nada, ya solamente ustedes dan y listo. Yo en la tardecita doy la lista de quiénes tienen que recuperar, ¿ya? Muy bien, chicos. Acá habilitamos las respuestas, lo enviamos, ¿ya? Entonces, tienen 10 minutitos, ¿ya? Disculpen ustedes que me he pasado un poco el tiempo, ¿ya? Entonces ahí les mando su temático. Muy bien. Bien, chicos. Listo. Con eso estamos terminando. Mis Yesenias, buenos días. Disculpe que no le pude transferir el hospedador. Bueno,